Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del tutorial de cálculo de variaciones y control óptimo. Hoy vamos a definir un funcional más general de lo que estamos usando ahora. Hasta ahora habíamos usado un funcional que dependía de una función f en x punto y t, y es el que teníamos que maximizar o minimizar. Bien, pues ahora le vamos a añadir un término que va a ser la valoración, va a ser la valoración de la función solución del extremal en el instante final t1. Luego, por ejemplo, en el problema de stock de materiales, de stock de producto, podríamos tener aquí la minimización del coste, siendo X la cantidad de producto que hay en el almacén en cada instante, y le podemos sumar la valoración que quede en el instante final. La valoración que quede en el instante final. Eh, para hallar la minimización del coste. Si es maximización del beneficio, pues análogamente. Si esto es el beneficio, pues si queda al final un stock de capital, pues sería la valoración de esas unidades que serían susceptibles de ser ingreso en el instante final. Bien, vamos a suponer que x de t de 0 es x en t de 0 es conocido, x de 0 es conocido, t de 1 es conocido y S, la función S sí que también es conocida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Para solucionarlo vamos a tener que aplicar las condiciones de Euler y Lagrange, y Legendre, perdón, que son las condiciones necesarias de primer y segundo orden respectivamente. No se van a modificar, la condición inicial no se va a modificar tampoco, y la condición de transversalidad y las condiciones suficientes que hablan acerca de la concavidad y convexidad de la función, si se van a modificar, pues van a depender de ese. Bien, vamos a enunciar el teorema siguiente, que son las condiciones necesarias de máximo local, para ese problema. Sea x estrella de t máximo, un máximo local del problema que hemos puesto aquí. Entonces, se cumple, como siempre, en ese sentido, la flecha, la implicación hacia acá no es, son condiciones necesarias a la ecuación de Euler. Se tiene que cumplir la ecuación de Euler en x estrella. Es decir, f de x menos la derivada de t con respecto a la derivada de t del funcional, la derivada del funcional con respecto a x punto tiene que ser igual a 0 en x estrella, se tiene que cumplir. B, la condición inicial. La condición inicial es x de t de 0 es igual a x de 0. Esto siempre se mantiene igual que antes, como he dicho aquí. Y entonces aquí vamos a tener una ecuación más, que es la condición de transversalidad, pero modificada. Entonces la condición de transversalidad va a estar dada por f de x punto en t igual a t1 en el instante final, más la derivada de s en x de t1, x de t1 con respecto a x es igual a 0. Aquí vamos a tener esta ecuación de transversalidad, que es la que nos va a permitir, junto con las otras, calcular las constantes que tenga la función el extremal solución. Estamos añadiendo este término. Y luego las condiciones de Legendre son las mismas. Se va a cumplir que f, la derivada segunda de la función del funcional con respecto a x punto dos veces, va a ser menor o igual que 0 para máximo, y para mínimo va a ser f de x punto, condición necesaria para mínimo. Bien, pues estas son las condiciones que tendremos que aplicar
como condiciones necesarias para obtener el extremal solución de este problema. Las condiciones suficientes, tendríamos otro teorema, vamos a ponerlo en azul, el teorema acerca de las condiciones suficientes. Esto se demuestra, no lo vamos a demostrar porque si no se nos eternizaría el tutorial. Teorema serían las condiciones suficientes de máximo global. Estamos haciendo un curso eminentemente práctico y luego vamos a ver problemas, vamos a ver ejercicios y el próximo día, el próximo vídeo, intentaré abordar un problema de esta forma en el ámbito económico. Que se va a entender, con ese problema se va a entender perfectamente el asunto, no solamente matemáticamente, que en este vídeo se tiene que entender matemáticamente lo que vamos a hacer, y en el siguiente, como digo, en el ámbito económico, vamos a entender lo que es el problema y su interpretación económica. Bien, vamos de máximo global, entonces sea la función del funcional f de x punto t, que es cóncava, si es cóncava, en x punto, para t perteneciente a t0, t1, por supuesto. Y sea s de x cóncava. Cóncava en x, claro, no hay otra variable independiente, pues en x. En x. Entonces, si x estrella de t verifica las condiciones necesarias, en este caso la ecuación de Euler, lo que verifica en este problema, la ecuación de Euler, condición inicial y transversalidad, es decir, si encontramos un extremal transversalidad que cumpla las condiciones necesarias, luego va a ser candidato a máximo, a mínimo, ¿de acuerdo? Y si las funciones son f cóncava en x punto y s cóncava en x, entonces, en este sentido, luego es condición suficiente, x estrella es máximo global. Para mínimo serían pongo aquí una nota, para mínimo, lo mismo, pero las funciones tienen que ser convexas. Idem, pero convexas. Para mínimo. Bien, vemos el signo, el sentido de la flecha, de la implicación. Luego, aquí estamos partiendo de que es cóncava, y estamos partiendo de que x cumple las condiciones necesarias. Las condiciones necesarias. No estamos diciendo que sea máximo, sino que justamente estamos diciendo que cumple las condiciones necesarias. Un candidato. Bien, pues si x es un candidato a óptimo, ¿por qué? Porque cumple las condiciones necesarias y además f, la función del funcional, es cóncava y s es cóncava, entonces aseguramos que x es máximo global, es decir, es una condición suficiente. Muy bien, pues vamos a ver un ejercicio como práctica de este problema. Vamos a ver en verde. Como práctica de un ejercicio práctico de este asunto. Entonces, vamos a minimizar entre 0 y 4
x punto cuadrado más 2tx punto diferencial de t más 2x de 4. Entonces, resolver y aplicar todas las condiciones que hemos visto. Entonces, evidentemente, aquí la función f de x punto y t es la que está dentro de la integral, que es x punto cuadrado más 2tx punto, x punto. Y s de x, en este caso de 4, 4, 4. Tiempo 4, 4. Tiempo final. S de x de 4 es igual a 2x de 4. Bien, pues entonces, condiciones necesarias. Condiciones necesarias. Condiciones necesarias. Que sería la condición de Euler. La condición de Euler. Es decir, f de x menos la derivada con respecto a t de f de x punto tiene que ser igual a 0. Hacemos f de x va a ser igual, derivando con respecto a x, va a ser 2tx punto. 2tx punto. F de x punto, es decir, la derivada de f con respecto a x punto, va a ser 2x punto más 2tx. Muy bien, y ahora la derivada con respecto a t de f de x punto, ahora hay que derivar esto con respecto a t, sabemos que x y x punto dependen de t, entonces tenemos el primer sumando, la derivada del primer sumando va a ser 2 por x doble punto, y aquí tenemos una constante 2 que multiplica a una variable y otra variable, entonces aplicamos la regla de la cadena, entonces la derivada del primero, que es t con respecto a t, que es 1, por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Entonces esto nos da que esta expresión es 2x dos puntos más 2x más 2x punto t. Entonces ya podemos aplicar la ecuación de Euler. La ecuación de Euler será f de x será 2t x punto más menos 2tx punto menos esta expresión, que es 2x doble punto menos 2x menos 2x punto t igual a 0. Los doses se cancelan y nos queda, los doses se cancelan, los doses se cancelan y se cancela 2x punto t, 2tx punto, es decir, este y este también se cancelan. Luego nos queda menos x doble punto menos x igual a 0. Multiplicando por menos 1 para quitarnos el engorro de los negativos, esto sería x doble punto más x igual a 0. Y esta es una ecuación diferencial de segundo orden que, como vimos en el péndulo simple, es la ecuación de un movimiento vibratorio armónico simple. ¿De acuerdo? Aquí la raíz característica de esto, es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. La ecuación característica sería donde vemos doble punto, ponemos lambda cuadrado. Donde no vemos derivada, ponemos lambda elevado a 0 por el coeficiente, que es 1 igual a 0. Luego aquí en lambda, la solución de la ecuación característica nos da más menos la raíz de menos 1. Es decir, lambda es igual a más menos i. Esto es el número complejo i. Más menos i. Entonces tenemos, en este caso, tenemos 2
soluciones de la ecuación característica, que es y lambda 2 menos i. Dos soluciones que son complejas, dos números complejos conjugados. Entonces, en las soluciones de estas ecuaciones vamos a tener un conjunto fundamental de soluciones que va a venir dado por coseno del coeficiente que multiplica ahí, en este caso, porque no hay parte real. Entonces será el coseno de este coeficiente, que es 1 por t, coma seno de t, cuando tenemos complejos conjugados. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si tuviéramos aquí una constante al cuadrado, sería coseno de esa constante t, seno de esa constante t. Bien, pues entonces estas son las dos posibles soluciones, el conjunto fundamental, este es el conjunto fundamental de soluciones. Luego x de t va a ser igual a por coseno de t, va a ser una combinación lineal del conjunto fundamental de soluciones, más b por seno de t. Esta sería nuestra ecuación, nuestro extremal candidato a óptimo candidato. Ahora hay que calcular A y B con todas las condiciones que hemos visto. Bien, pues condición inicial. Entonces ahora condición inicial. Aplicamos la condición inicial. Entonces, aplicando la condición inicial, que es x en 0 vale 4. Entonces x en 0 de todo esto, coseno de 0 es 1, luego 4 es igual a por coseno de 0, que es 1, más b por seno de 0, que es 0, luego a es igual a 4. De la condición inicial tenemos que... no, x0 habíamos... x0 es igual a 2, aquí es que no lo he puesto. Aquí no lo he puesto. Es decir, aquí es con, el ejercicio nos dice con x0 igual a 2. Están entre 0 y 4 y x0 igual a 2. Luego esto es un 2 aquí, 2 aquí. x0 igual a 2. Esto es un dato del problema, un dato del enunciado que nos tienen que dar siempre. Luego a es igual a 2. Luego x de t, sustituyendo a por su valor, es 2 coseno de t más b seno de t. Y podemos poner x punto porque lo vamos a necesitar. X punto de t va a ser igual a menos 2 seno de t, la derivada del coseno es menos seno, más b coseno de t. Muy bien. Pues ya tenemos nuestro extremal, entonces nos queda calcular esta constante. Esta constante lo haremos con la condición de transversalidad. Que la condición de transversalidad lo que nos dice es esto de aquí arriba. Entonces ya no lo copio, es esto de aquí arriba, que f de x punto en t igual al instante final más la derivada de s con respecto a x valorado en t1 tiene que ser igual a 0. Entonces, en la condición de transversalidad vamos a ver f de x punto, vamos a ponerlo en blanco, por ejemplo, f de x punto, condición de transversalidad. Entonces, f de x punto es, como hemos visto, f de x punto es 2x punto más 2tx. Más 2tx. Bien, pues ahora sustituimos x punto y x por el extremal que hemos calculado. Entonces, f de x punto va a ser igual a 2, que multiplica a x punto, este extremal, menos 2 seno de t, más b coseno de t. Más
2t que multiplica a x, y x es el extremal que hemos calculado, 2, 2 coseno 2 coseno de t más b seno de t. Bien, y esto tiene que estar evaluado en t igual a t1. T igual a t1, que en nuestro caso t1 es igual a, el instante final es igual a 4. El instante final es igual a 4. Luego, f de x punto en t igual a 4 es igual, tenemos que sustituir todo, donde veamos t, tenemos que poner 4. Entonces sería 2 por, que multiplica menos 2 seno de 4, más b por seno de 4, más 2, esto ahora vale 4, luego 2 por 4, 8, 8 por 2 coseno de 4 más b seno de 4. Entonces, bien, vemos que son todo constantes y se va a poder despejar b. Eso por un lado. Esto lo podemos poner. Esto lo podemos poner sacando factor común. F de x punto en t igual a 4 es igual, sacando factor común, desarrollando y sacando factor común, en seno de 4 y coseno de 4 tenemos que esto es igual a 8b menos 4 que multiplica seno de 4 más 2b que multiplica más 16 que multiplica a coseno de 4. Muy bien. Eso por un lado. En la condición de transversal. Eso por un lado, que es el primer sumando. Ahora hay que hacer el segundo sumando, que la derivada de s en xt1, en nuestro caso es igual a 4, tiene que, con respecto a x, es igual, en este caso nuestro problema nos dice que s de x es 2 por x, luego la derivada es 2. La derivada es 2. Si nos quedara, si fuera x al cuadrado, 2x al cuadrado sería 4x. 4x y habría que valorar ese x en t igual a 4. Como aquí nos sale una constante, pues la valoración en t1 sigue siendo 2, es 2. Es una constante, siempre es igual a 2. Luego, la condición de transversalidad, que es la suma, la condición de transversalidad, vamos a ponerlo para no perdernos, la condición de transversalidad es f de x punto en t1 igual a 4 en nuestro caso, más la derivada de s en x de t1 igual a 4 con respecto a x, tiene que ser igual a 0. Bien, si lo hacemos, esto es 8b menos 4, lo de arriba, seno de 4 más 2b más 16 por coseno de 4 más 2 tiene que ser igual a 0. Entonces ya se puede despejar de aquí. Ya se puede despejar de aquí y tendríamos, sacando factor común en b, sacando factor común en b, sería 8 seno de 4 más 2 coseno de 4, 8 seno de 4 más 2 coseno de 4, menos 4 seno de 4 más 16 coseno de 4 más 2 igual a 0. Luego b sería igual a, despejando ya directamente, estos son constantes, no hay problema, seno de 4 es un valor, 4 seno de 4 menos 16 coseno de 4 menos 2 dividido entre 8 seno de 4 más 2 coseno de 4.
Luego, esto es nuestro B. Entonces, nuestra solución ya sería, vamos a poner un poco más claro, nuestra solución sería x de t, hemos visto que es 2 coseno de t más b seno de t. Bueno, pues nuestra solución, ahora que hemos hallado x de t será igual a 2 coseno de t más esta constante, 4 seno de cuadrado de 4, menos 16 coseno de 4 menos 2, dividido entre 8 seno de 4 más 2 coseno de 4 por seno de t. Esta sería nuestra solución para el caso en el que tuviéramos un funcional con un valor, con una valoración del extremal en el instante final. Y por supuesto esto es para t comprendido entre intervalo cerrado 0,4. 0,4 que son es lo que nos da el enunciado. 0,4. Bien, condiciones del engendre. Si son la condición del engendre, condiciones del engendre. Condiciones del engendre son también necesarias. Entonces lo que nos dice es que para máximo lo que nos dice es que la derivada segunda de la función del funcional respecto a x punto dos veces tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces f de x f de x punto es 2x punto más 2tx. Entonces, con respecto a x punto sería 2, porque esto sería una constante, sería 0. Luego esto sería 2 directamente. Luego esto es f de x punto es mayor que 0 porque es igual a 2. Luego es candidato. No, esto es para mínimo. Esto es para mínimo. Candidato a mínimo. El problema nos pedía minimizar, ¿no? O no nos... Sí, minimizar. Candidato a mínimo. Bien, y ahora las condiciones suficientes. La condición suficiente serían las siguientes. Tendríamos que comprobar la condición suficiente, que es lo que nos dice que partiendo de x estrella, que verifica las condiciones de Euler inicial y transversalidad, y las de Legendre, evidentemente, nos dice es que para mínimo tiene que ser convexa, tanto f como s. Bien, vamos a ver si es convexa f en x punto. F habíamos visto, a ver, vamos a ver, condiciones suficientes. Para mínimo f de x punto t ha de ser convexa en x punto. Y s de x t1 también ha de ser convexa en x, evidentemente, porque es la única variable que hay. Entonces, la forma de caracterizar si una función es convexa o no es a través de la matriz hessiana. Entonces, si definimos la matriz hessiana, tendríamos, y habría que valorarla, la matriz hessiana, habría que valorarla en x estrella, evidentemente. Entonces, la matriz hessiana es f de x, f de x
punto, f de x punto x y f de x punto x punto. Ya lo vimos. Es la matriz de derivadas segundas, ¿no? Si la función tuviera 20 variables, sería una matriz de 20 por 20. Aquí, como tenemos dos variables, x y x punto, x y x punto, lo debemos hacer. X y x punto es una matriz de orden 2 por 2, ¿no? De 2 por 2. Entonces, f de x, f de x, bueno, f, no lo he copiado por aquí, bueno, vamos a f, tenemos que es f es igual a x punto cuadrado más 2tx x punto. Bien, pues f de x, la derivada de f con respecto a x es 2tx punto. Y ahora f de x, que sería este término, sería 0. Y f de x punto, que sería este término, sería 2t. Y f de x punto sería 2x punto. Ya lo hemos visto antes, y derivando esto, aplicando la regla de la cadena, que ya lo vimos, es 2tx. Entonces, f de x punto con respecto a x, por simetría de funciones continuas y diferenciables, tenemos que f de x punto y x con respecto a x, esto con respecto a x es 2t, por simetría se tiene que cumplir. Y f de x punto es 2. Entonces, si sustituimos en el hessiano, bien, vemos que en el hessiano esto sería 0, 2t y 2. 0, 2t, 2t y 2. Bien, y aquí tenemos que el determinante del hessiano, de este hessiano, esto evaluado en x estrella, y esto estaba entre 0 y 4. Bien, el determinante del hessiano es menor que 0, es menor que 0, porque esto sería menor o igual que 0, porque esto sería 4t cuadrado menor que 0. Luego, esta matriz, por la caracterización de las matrices, de este tipo de matrices, de las matrices simétricas, esta caracterización sería de indefinida. Esta matriz sería indefinida. Porque sería indefinida. Es decir, también lo podríamos caracterizar por los autovalores de la función. Si hacemos los autovalores de la función, nos va a quedar, es decir, si hacemos autovalores, si tenemos autovalores que van a ser mayor que 0 y menor que 0, si van a ser mayor que 0 y menor que 0, lo que vamos en el intervalo t02, 0,4, que es lo que nos da el enunciado. Entonces, la ecuación característica es 0 menos lambda, poniendo aquí un menos lambda, 2 menos lambda, menos 4t cuadrado, igual a 0. Desarrollando aquí, lo que tenemos es lambda cuadrado menos 2 lambda menos 4t cuadrado igual a 0. Entonces, esto sería lambda igual a 2 menos b, que es 2, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es 4, menos, que es más
4 por 1, 4 por 4, 16, t cuadrado, dividido entre 2, entre 2a. Entonces, claro, aquí sale para t igual a 0 a 4, entonces sale aquí un lambda 1, un autovalor, sería 2 más 4 más 16 t cuadrado dividido entre 2, y esto es, como t va a estar comprendido entre 0 y 4, esto como mucho puede valer 0, este término, luego estos 2 entre 2, que es 1, 2 más 1 es mayor que 0. Este autovalor es mayor que 0. Y lambda 2 va a ser el mismo, pero con el menos en la raíz, 4 más 16t cuadrado entre 2. Para este intervalo de t de entre 0 y 4, evidentemente 4 más 16t cuadrado, hay valores de t que hacen que esto es negativo. Luego esto en general es negativo, hay valores de t que esto es negativo. Luego lambda 1 y lambda 2, uno es positivo y otro es negativo. Luego esa matriz para t comprendido entre 0 y 4 es indefinida. Esta matriz es indefinida. Luego, esto es la caracterización de las condiciones suficientes, simplemente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es que no se cumple la condición suficiente. Luego, si se cumpliera, aseguraríamos que eso sería un mínimo, si se cumpliera. Pero como no se cumple, aseguraríamos que es un mínimo porque es condición suficiente. Y no hay más que hablar. Ahora, si no se cumple, no podemos decir que no sea mínimo. Es decir, simplemente no lo sabemos. Es decir, si no se cumple, no nos dice, eso no quiere decir que no sea mínimo. Habría que buscar otras condiciones que no hemos visto ni vamos a ver, o podríamos verlo numéricamente en entornos de esa función. Tendríamos que ver si es máximo o mínimo. Pero el que no se cumpla no nos asegura que no lo sea. Lo único que nos dice es que no podemos asegurar que sea mínimo, simplemente. No podemos asegurar que sea mínimo. Bien, pues si no se cumple la condición suficiente, no sabemos si es mínimo o no. ¿Por qué? No sabemos si es mínimo o no. ¿Por qué? Porque no podemos asegurar que sea mínimo. No podemos asegurar que sea mínimo. Muy bien. Pues para el próximo vídeo, como digo, intentaremos hacer un problema en el ámbito económico que fije aún más las ideas para este tipo de funcionales. Muy bien, muchas gracias. Si tenéis alguna pega, hacedmelo llegar a través del canal. Podéis dar un like al vídeo si os ha gustado y, como siempre os digo, os invito a que os suscribáis a vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima.